Usted ha denunciado hostigamiento del presidente, asegura que no va a renunciar y piensa ser presidenta encargada cuando Daniel Noboa tenga que dimitir para hacer campaña electoral en 2025. ¿Qué ha pasado para llegar a este punto? Bueno, usted sabe que la República del Ecuador es una república de Estado de Derecho que mantiene su constitución, y las bases de esa constitución es mantener primeramente la independencia de los poderes para estabilizar una democracia. Si hablamos de una democracia, obviamente estamos hablando del respeto hacia las leyes, al orden constitucional, y es en eso lo que he defendido 24 años de mi carrera política, en donde los derechos básicos a ese Estado que defendemos, las personas que queremos vivir en democracia, tienen que respetarse justamente ese orden. Desde la ganancia y antes, pues se ha demostrado ya con hechos claros el abuso de poder, el abuso hoy en día justamente a las normas, de que si él quiere ser presidente, la Constitución señala de que él tiene que renunciar a asumir la vicepresidente, en este caso, en este momento que estoy yo. No es un capricho mío, no es algo que yo quiera hacerlo, es lo que la Constitución dice que se tiene que hacer en un Estado democrático. Es decir, soy vicepresidenta de la República del Ecuador, no tengo un cargo de embajadora como ha querido a través de un decreto desterrarme hoy en día en Tel Aviv, Israel, sino más bien el hecho de respetar como uno de los valores y principios lo que habla el pueblo ecuatoriano a través de las urnas. Y esto es importante entender, porque estoy aquí por votación popular. Mi legitimidad no es si a alguien se le ocurre o no se ocurre que yo mañana esté en la presidencia, es algo que se tiene que cumplir, y es eso lo que hemos defendido. Vicepresidenta, dos preguntas. Primero, me gustaría saber cuándo es la última vez que ha hablado con el presidente Daniel Noboa, y por otro lado, si usted sigue apoyando su proyecto político. Bueno, en realidad, hasta octubre, antes de la segunda vuelta, ya tuvimos un rompimiento, porque la falta de promesa hacia un programa y un desarrollo presentado al pueblo ecuatoriano se venía evidenciando. Tanto así que los hechos hablan que yo no estuve junto con él para recibir los resultados al final. Yo estuve con las bases en la ciudad de Quito, mientras él estaba festejando su ganancia en la provincia de Santa Elena, en donde tiene su casa, con sus amigos y sus reuniones íntimas, por lo cual queda revelado sin duda alguna que los siguientes hechos a eso, totalmente excluida, incluyendo la foto oficial de un gobierno, incluyendo los eventos protocolarios de ese día, tan importante para la República y Democrática del Ecuador. Por lo cual, días siguientes fui a través de decreto enviada a Tel Aviv, Israel. Luego de ello, un decreto de reestructuración de la vicepresidencia, minimizando hasta lo último la estructura institucional, porque ha sido atacada la institucionalidad de nuestro país a través de decretos, quitándome también la seguridad que me corresponde dentro de un organismo que está adecuado para la seguridad de sus gobernantes. Y ha sido un largo etcétera hasta este momento, en realidad, lo que ha venido demostrando en hechos el abuso de poder, la falta de respeto a nuestra institucionalidad, y que por obviedades hasta este momento hemos llegado a no ser solamente yo quien alza la voz en el país, sino muchos de los casos en donde el abuso de poder hoy en día también en la justicia, en los diferentes casos incluso de hechos internacionales, pueden sin duda alguna ratificar la violencia, el hostigamiento que se tiene cuando a una persona se le ocurre perseguir a otra porque simplemente no está de acuerdo, y eso se llama lawfare. Yo lo he denunciado desde el instante que allanaron la casa de mi hijo Sebastián, en donde sin pruebas, sin un proceso legal, fue encerrado y enviado a la cárcel más peligrosa que tiene este país, que se llama La Roca. Es decir, ha tocado a mi familia, ha tocado a mis hijos, y eso ya no es de un gobernante en el cual uno puede confiar. Y así los casos se han dado con su ex esposa, se ha dado con exministras, hoy en día con boletas de acarcelamiento, con asambleístas en el tema de persecución que ellas también denuncian. Es decir, ya no soy solamente el caso entre Verónica Abad y Daniel Noboa, no, es un pueblo que quiere sin duda alguna preservar sus valores democráticos, como es la justicia, la verdad, la transparencia, el respeto, ¿sí? Versus totalmente un autoritario que está en el poder junto a un gabinete que se presta para ello. ¿Cree que si usted fuera un hombre hubiera pasado lo mismo? Creería que no. Los hechos lo demuestran. O sea, está hablando también antes de otras compañeras, está denunciando también machismo desde la presidencia. Así es. Su ex esposa también ya lo ha denunciado, no ahora, hace más de unos 5 años, según sus declaraciones públicas que hizo en lo posterior, llevándole a enfrentar alrededor de 47 demandas penales y civiles. Es terrible, y lo que acaba de acontecer al no querer devolverle su hija de acuerdo a las leyes que también protegen a las madres, sin querer cumplir a través de la justicia y jueces. Usted ha llegado a decir que eligió a Noboa y que no fue al revés. También me pregunto, ¿por qué una libertaria como usted de ideología terminó aliada con un socialdemócrata como él se define? Uno, porque el plan
que presento y que todavía defiendo, y estoy plenamente convencida, que es el plan para sacar de la pobreza la economía liberal, aperturar las oportunidades para los ecuatorianos de manera igual, es lo que necesita más que nunca para poder salir del caos de la violencia que nosotros tenemos. Yo sigo creyendo que la solución no es alzar impuestos. Él ha hecho todo lo contrario que en ese programa político presentamos y luchamos. Es decir, yo me sigo manteniendo en mis ideales porque me he formado 24 años en la política para entender y desarrollar los sistemas económicos y sociales. Esa es mi fortaleza durante tantos años. Y mire usted, hoy en día nada de lo que está en ese plan se ha cumplido. Más bien es todo lo contrario. Hoy en día la migración sigue en alto nivel, el desempleo ha subido enormemente y no se diga el caos interno que se vive con la delincuencia, con el narcotráfico, que cada día hace más. Sin embargo, parece que pesa más los problemas personales o los proyectos personales, como es el caso de Olón, que acaba de pasar un escándalo más del abuso de poder sobre territorios en el país, denominándolos proyectos privados para beneficiar a los ecuatorianos. Es decir, un conflicto de intereses totalmente descarados, diría yo, hasta lo que se puede ver con eso y muchos casos más que quizás haya que no siquiera conocemos. ¿Por qué? Porque la persecución da miedo, uno atemoriza. ¿Cómo puede vivir las personas en paz? Ecuador, ¿cómo va a conseguir su paz si hay una persona que persigue a otra solamente por pensar distinto, mantener la defensa a sus derechos de expresarse, a sus derechos de poder tener incluso la misma prensa? Es decir, nosotros estamos atacados por todos los lados los ecuatorianos cuando hablamos de defender los derechos individuales. Antes citó usted el paso por prisión de su hijo. Le quería preguntar, ¿usted tiene miedo de que en caso de volver a Ecuador también pueda terminar en la cárcel? Bueno, en la cárcel creo que hoy en día cualquiera puede estar después de lo que hemos visto, del atropellamiento que se ha tenido, y eso es lo que he denunciado en días anteriores, porque se ha pretendido no solamente con la presión de tenerle a mi hijo encerrado en una cárcel siendo inocente, y a las pruebas me remito, sin duda alguna, como lo he dicho, y hoy en día ese mismo abogado está en cuestionamiento ya y denunciado por varias cosas y manipulado, siendo un ex colaborador del presidente Noboa, y a través de ello pues nosotros seguimos viendo que intentan, sin duda alguna, levantarme casos para juicios políticos dentro de Ecuador, inventarme y tejer, sin duda alguna, investigaciones que están reservadas, cierto, que no tenemos acceso, pero sabemos que ya están efectuadas. Y también, por otro lado, el tema administrativo. Es decir, llegó ya a mi bandeja de correo electrónico una petición de la Secretaría Jurídica de la Presidencia para que envíe mi último informe del mes de abril. Recordemos que en abril sucedió el ataque de los misiles de Irán hacia Israel, en donde pasamos un momento muy, muy complicado, muy complejo, encerrados en un búnker, yo con mis 2 hijos sola, porque acá yo no tengo resguardo policial. Tengo la seguridad que todos los ciudadanos lo tienen, sin embargo tenemos nuestro refugio, nuestro lugar donde tenemos que correr a escondernos. Pasamos muy fuerte. No obstante, vicepresidenta, con este contexto, perdona que le interrumpa, ¿qué es más seguro para usted ahora mismo, Israel o Ecuador? Bueno, imagínese, estoy en 2 países en donde vivimos permanentemente, en realidad en alerta todo el tiempo y estamos amenazados todo el tiempo. Entonces, regresar para mí, sin duda alguna, tendré que buscar todas las herramientas que me da el derecho internacional, recursos de amparo que me puedan proteger la vida en el momento que yo pise Ecuador, para cumplir democráticamente la voluntad y la soberanía del pueblo ecuatoriano. Usted le conoce bien y han sido aliados. Para que lo entienda la audiencia de France 24, ¿quién es Daniel Noboa? Bueno, según sus declaraciones, se mira como un político de centro-izquierda, de acuerdo a sus declaraciones públicas, ¿cierto? La cual su línea progresista él lo ha hecho conforme y tal, pero también del lado mercantilista, como siempre, el cual hace que siempre juegue los intereses hacia los que tienen más poder económico y más no a lo que en realidad los ecuatorianos necesitamos cuando tenemos altos índices de pobreza, cuando tenemos altos índices de desempleo, altos índices de criminalidad, por lo cual estamos navegando hacia otro lado. Muchas gracias, vicepresidenta.